Muy buenas noches, hermanos, o días, según la hora en que vea el video. Pues vamos a continuar con la clase del día de hoy. Estuvimos viendo vimos el origen del nombre bautista, vimos los bautistas a la luz de la forma en que se han escrito la historia bautista a lo largo del tiempo. También vimos lo que es los principios bautistas, esas cosas que nos identifican como denominación. Luego vimos los bautistas a la luz del contexto histórico universal del cristianismo, su relación con la iglesia primitiva, su relación con la iglesia católica, los disidentes de finales de la Edad Antigua, la iglesia católica ya en su forma hasta nuestros días, nuestra relación con los disidentes de la época medieval, si somos protestantes o no, nuestra relación con las iglesias libres y nuestra posición ante el creciente ecumenismo de nuestra sociedad. Y hoy vamos a ver, a contestar la pregunta, o vamos a comenzar a contestar la pregunta de si los bautistas somos descendientes de los anabautistas, sí o no. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en este día por la vida que nos concedes. Te pido, Señor, tu bendición para cada uno de nosotros. Especialmente te rogamos por nuestros hermanos enfermos, nuestros hermanos que están teniendo batallas en este tiempo de lucha, Señor, que tú bendigas grandemente a ellos y les puedas dar la victoria. Bendice, Señor, este tiempo, que sea provechoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, se debe de hacer, ¿cómo diríamos? Se debe de hacer justicia a esa ala de la reforma anabautista, la cuarta reforma, los anabautistas. La reforma radical, el que sería llamado el hijo incómodo de la reforma. El cristianismo moderno no se hubiera desarrollado como lo hizo si no hubiera sido por esta reforma radical o este grupo de radicales que surgieron durante la etapa de la reforma. El problema radica en que la reforma radical es muy diversa. Cuando hablamos de los anabautistas pensamos en un grupo, pero en realidad los anabautistas son una gran gama de grupos que no representan, algunos de ellos no representan un movimiento bíblico. La reforma radical prácticamente la podemos, diríamos, dividir en tres grupos. Están propiamente los anabautistas, también están los espiritualistas, y están los racionalistas. Los anabautistas bíblicos, como podríamos pensar, se dividen también en tres grupos propiamente: los evangélicos, los contemplativos y los carismáticos. Por otro lado, los espiritualistas se pueden dividir también en tres grandes grupos: los revolucionarios, los contemplativos y los místicos. Los racionalistas propiamente no se dividen en ningún grupo. Los anabautistas propiamente dichos creen en la Biblia como la base de autoridad. Los espiritualistas creen en el Espíritu Santo como la base de la autoridad, y los racionalistas creen en el uso de la razón o la razón como la autoridad máxima. Entonces tenemos de esta forma
a tres grandes, un gran grupo. La reforma radical dirigida o denominada la reforma anabautista es muy grande y podemos ser engañados a pensar que los anabautistas propiamente nada más es este grupo y este grupo dentro de este grupo, los evangélicos dentro de los anabautistas, pero no. También había contemplativos, carismáticos, había revolucionarios, había pietistas propiamente, contemplativos, espiritualistas, había místicos y estaban los racionalistas. Y todos ellos formaban la gran gama de grupos anabautistas en nuestro entorno. Propiamente todos estos grupos sí tenían cosas en común. Tenían cosas que compartían los tres grandes ramas del anabautismo con sus respectivas ramas pequeñas. En primer lugar, compartían una desilusión moral del alcance de la reforma protestante. Todos los grupos, los tres grupos grandes con sus subdivisiones, estaban desilusionados con la reforma protestante, especialmente en el continente, con luteranos y calvinistas. Ambos grupos se frenaron cuando tuvieron que tomar algunas decisiones que propiamente eran políticas, que necesitaban tomar, pero al tomarlas perderían el apoyo de los príncipes o de los gobernantes, así que frenaron su reforma. Y los anabautistas, todos estos grupos, quedaron desilusionados porque llegaron a la conclusión de que por cuestiones políticas no habían dado los pasos necesarios para restaurar el verdadero cristianismo. Todos ellos tenían básicamente eso en común. También tenían en común, por lo general, su eclesiología. Todos ellos tenían básicamente las mismas doctrinas comunes de la iglesia. A veces tenían en común su cristología, pero generalmente era la eclesiología lo que los identificaba a todos estos grupos. Y todos estos grupos tenían en común su pensamiento con respecto a la relación iglesia-estado. Los tres grupos compartían en común que la iglesia debía de ser un grupo definido, mientras el Estado tendría que ser un grupo diferente, y que ambos no se deberían de mezclar, ni tratar de dominar uno al otro. Entonces, básicamente, ellos creían básicamente en estas tres cosas, o básicamente estas tres cosas los unían. No todo, me refiero a que cada uno va a tener sus particularidades como grupo, pero básicamente estas tres cosas las van a encontrar en los anabautistas propiamente dichos, en los anabautistas espiritualistas y en los anabautistas racionalistas. Los tres grupos comparten estas tres cosas. Vamos a ver el día de hoy a los espiritualistas. Los anabautistas espiritualistas. Recuerdan que vimos que se dividen básicamente en tres grandes grupos. Dentro de este gran grupo, los revolucionarios, los contemplativos o pietistas y los anabautistas espiritualistas místicos. Estaban estos tres grupos. Los tres grupos dentro de este gran grupo de anabautistas creían en que la autoridad máxima era el Espíritu Santo. Creían que la autoridad máxima era el Espíritu Santo y había que dejarlo fluir.
básicamente. Produjo propiamente dos corrientes, una corriente fanática y una corriente pietista. De hecho, los anabautistas espiritualistas contemplativos o pietistas y los anabautistas espiritualistas místicos eran más o menos un grupo quieto, tranquilo. Pero los anabautistas revolucionarios, esos eran, ¿cómo diríamos? Un grupo altamente peligroso. De todas maneras, estos tres movimientos, tanto los movimientos, el revolucionario como el pietista como el místico, creían o seguían tres formas de ver al Espíritu Santo. Por un lado, ellos creían en cuanto al Espíritu Santo como impulsador, el que los impulsaba a hacer cosas. Los llevaba a hacer algo y no podían negarse a hacer algo y tenían que hacerlo porque el Espíritu Santo los impulsaba. Estaba un grupo que creía que era iluminador, que había que estar en silencio, quietos y esperar a que el Espíritu Santo los iluminara para realizar ciertas actividades, para avanzar en la fe cristiana. Y estaba el grupo, dentro de ese grupo, el grupo unificador. Todo paz, todo quietud, sin iglesia, sin una denominación en forma, todos estamos unidos en el Espíritu Santo propiamente. Entonces, todos ellos, dentro de este grupo, todos ellos ¿cómo diríamos? Se caracterizaban los tres en que el Espíritu Santo estaba por encima de las Escrituras. No consideraban las Escrituras como algo importante. Era el Espíritu Santo el importante, porque era la era del Espíritu y por lo tanto había que seguir el Espíritu. No consideraban que la Biblia fuera propiamente lo que es la regla de práctica. Ellos decían, no, es el Espíritu. Si el Espíritu nos guía a hacer algo que la Biblia dice que no hagamos, el Espíritu es superior a la Biblia. Entonces, propiamente se van a acordar que ellos tienen más parecido a cierto grupo moderno propiamente que nosotros. Entonces, esto era este grupo. Dentro de estos grupos, como les digo, el más terrible de todos ellos fueron los revolucionarios. Los anabautistas espiritualistas revolucionarios. Que propiamente en toda Europa, incluyendo Inglaterra, como en toda la Europa continental y la isla de Inglaterra, a los anabautistas los van a identificar por este grupo. No los van a identificar por los demás grupos, sino por este. Y por eso los bautistas de Inglaterra, cuando empezaron a proliferar, no les gustaba ser llamados anabautistas, porque anabautismo para un inglés significaba anabautista, espiritualista, revolucionario, aunque había más ramas del anabautismo. Dentro de este grupo, el personaje que es propiamente emblemático de este grupo se llamaba Tomás Munzer. Tomás Munzer, él vivió en Alemania y dirigió un grupo que provocó la guerra de los campesinos en 1525. Les dirigió diciendo que él era un gran profeta y que como profeta de Dios, Dios le había mandado cambiar el orden social y político de Alemania, destruir a los ricos, acabar quemando las iglesias. Bajo ese punto, los campesinos lo siguieron porque habían pasado por hambrunas y veían que Martín Lutero no resolvía su problema esencial de la comida.
los había liberado del catolicismo, pero no veían una mejora en sus condiciones de vida, y siguieron a este hombre y provocó una revuelta a gran escala. Lo que sabemos de Thomas Müntzer, por lo que él creía, sabemos que él malinterpretó el Antiguo Testamento. Malinterpretó el Antiguo Testamento, revolvió profecías. No usó de hermenéutica, que es algo que es importante y que en otra ocasión podríamos hablar de ello. Él se creía profeta al estilo del Antiguo Testamento. No lograba hacer una diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Sí hay diferencias, inclusive hay una diferencia enorme en cuanto al auditorio de ambos testamentos. Siempre hay que recordar, Israel y la iglesia no son lo mismo. Nunca han sido lo mismo. Un israelita puede creer en Cristo y ser parte de la iglesia, pero la iglesia no puede ser Israel. Y eso ha sido uno de los grandes dificultades o grandes errores a la hora de interpretar el Antiguo Testamento. De ahí los cruzados. Los cruzados creían que había que ir a la tierra palestina y ocupar la tierra prometida, pero no se daban cuenta que la tierra era prometida a Israel, no a la iglesia. La iglesia, su ciudadanía estaba en los cielos. Entonces revolvió también profecías para hacerse pasar como por el Espíritu Santo prometido, los descendientes de David, etc. Y creó una utopía socialista que llegó a una crisis general. Una utopía socialista. Obviamente entendemos que la palabra de Dios es muy enfática acerca de que el acaparamiento, el enriquecimiento, el que un grupo de personas tenga más dinero que otros y explote a otros con la cortina de que es simplemente ayudarles a progresar, lo que sea, pero que un grupo tenga enormemente la diferencia en cuanto a la capacidad de retención de dinero. Obviamente no lo aprueba la Biblia, pero tampoco la Biblia se va hacia el socialismo donde todos iguales, donde todo el mundo tiene que, si no trabajas de todas maneras te tiene que mantener el Estado, etcétera. La Biblia dice no, si no trabajas no comes. Pero también todo el Antiguo Testamento es muy enfático en contra de los acaparadores. Y obviamente el cristianismo tiende más a la generosidad que al acaparamiento. Entonces una persona que tiene capital pero que es generoso, en realidad no es capitalista, es cristiano, en cuanto a la fe cristiana. Cuando un cristiano con su trabajo tiene una empresa y con su empresa ayuda a que otros creyentes puedan tener un salario digno o ayuda a la obra de Dios, no se está comportando como capitalista, se está comportando como cristiano, no como socialista. Pero bueno, él llevó a esta utopía y combinó lo peor del fanatismo, la violencia y la ignorancia religiosa. No conocía las escrituras o lo que conocía las interpretaba mal y era violento contra aquellos que no tenían la misma percepción que él. Y el resultado fue una situación terrible. Los príncipes alemanes tuvieron que hacer una masacre de campesinos, tuvieron que arrasar todo lo que era lo que representaba este movimiento. De hecho, él dirigió a los campesinos a enfrentarse con el ejército regular imperial alemán. Y les prometió que Dios les había prometido que iba a poner su capa para que las bolas de cañón no cayeran sobre ellos. Y cuando cayeron las primeras balas de cañón sobre ellos y empezó a haber muertos, descubrieron su error y se convirtió en una de las más grandes tragedias de la Reforma Protestante en su momento. Y para los anabautistas, tanto bíblicos como espiritualistas que no eran revolucionarios, como para los racionalistas, este fue el sello.
que les acompañó por décadas y por siglos. Decían Anabautista igual a radical, revolucionario, malvado, grosero y anticristiano. Y cuando los bautistas empezaron a ser llamados bautistas, empezaron luego, no, nosotros somos bíblicos, nosotros no somos anabautistas, porque no somos esto. Sin saberlo que en realidad este era solamente un grupo dentro de la gran gama de anabautistas que había en su momento. Entonces estos eran los anabautistas revolucionarios. Le siguen los espiritualistas pietistas o contemplativos. Ellos son los más sanos dentro de este movimiento anabautista espiritual. Son muy sanos, muy tranquilos, de mucha piedad y santificación personal, pero no representan un movimiento bíblico. Es cierto, ellos enfatizan la piedad personal y nadie puede decir, no, está mal eso. Piedad personal. Ahí está, es algo que ellos consideran importante, pero ellos hacen hincapié en el sacramento de la Santa Cena. Había que estar preparados para participar en la Santa Cena, y la Santa Cena les confería cierto poder de santificación. Nosotros sabemos que no, que la Santa Cena es solamente un recordatorio de que Cristo viene, de lo que Cristo ha hecho y de que Cristo viene por nosotros, y lo hacemos en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos decían, no, pues es un sacramento en el cual podemos adquirir mayor santidad. Se basan en la experiencia física del Espíritu Santo. Para ellos el Espíritu Santo es más como una fuerza que llega, domina a la persona, la envuelve como fuerza, no como persona, como fuerza, y la ilumina para poder tener santidad. Y eso viene después de haber participado en la Santa Cena. No participa en la Santa Cena, no puede recibir ese poder de esa fuerza sobrenatural para andar en santidad. No se prepara para andar en santidad, no puede participar en la Santa Cena, no puede recibir el poder para santificarse a través de esa fuerza. La meta de experimentar la fuerza del Espíritu Santo es la santificación personal. Con ese dominio de esa fuerza les permitía andar en santidad. Y no andar en santidad significaba que no tenían el poder de esa fuerza, y era porque habían hecho algo antes de participar en la Santa Cena, y por lo tanto no podían tener acceso a Dios. Prácticamente era una cuestión experiencial, algo así como experimentar el poder y la llenura del Espíritu Santo, y para poderlo hacer, o la muestra de poderlo hacer, tenía que alguien hablar en lenguas o algo similar. Entonces era más esa esencia en cuanto al Espíritu Santo. Entonces estaban los espiritualistas revolucionarios que malinterpretaron las Escrituras, malinterpretaron las profecías y crearon un movimiento revolucionario que llevó a tales excesos que tuvo que ser borrado por las autoridades protestantes y católicas del momento. Están los espiritualistas pietistas, muy tranquilos, enfatizan la santidad personal, pero ven al Espíritu Santo como una fuerza, y ven a la Santa Cena como un sacramento que les confiere santidad. Y sí, aunque su meta es permanecer en santidad y hacer lo correcto, su vía de hacerlo no es bíblica. Luego están los espiritualistas místicos. Los espiritualistas místicos.
Los espiritualistas místicos enfatizaban más el espíritu humano que el Espíritu Santo. Creen en una fuerza espiritual, pero el énfasis está en el espíritu humano. Había que mirar hacia adentro y encontrar esa chispa divina que hay en el espíritu de cada uno. En cierta manera, más que cristianos, eran panteístas. No creían que Dios está en todos lados, sino creían que todo es Dios. Cualquier persona, independientemente de sus creencias, podía mirar hacia adentro y encontrar adentro la chispa divina, y cuando encontraba la chispa divina, ahí venía la salvación y ahí venía la comunión con Dios. Así que no era cuestión doctrinal, no era cuestión de leer la Biblia y llegar a un conocimiento de la palabra de Dios, a conocer al Dios de las Escrituras. Era cuestión de mirar y buscar la chispa interior que producía, que nos llevaría a una unión con Dios. Convirtieron el cristianismo en una filosofía cósmica. Había que meditar no en el sentido bíblico de la palabra, que es tratar de pensar más detenidamente en alguna verdad que la palabra de Dios nos haya revelado. No, esto era meditar, es ahora sí que como el yoga, es mirar hacia la luz interior que según ellos creían que tenemos, sin tomar en cuenta que la Escritura dice que no hay tal luz interior. Si uno mira hacia adentro y es honesto, no va a encontrar chispa divina, va a encontrar que somos pecadores y que necesitamos a Cristo para ser salvos. Pero bueno, ellos creían eso, una unión cósmica con Dios cuando uno descubriera su chispa divina. Era una filosofía de la religión. No era propiamente cristianismo. Así que tenemos estos tres grupos de espiritualistas, los revolucionarios, que eran los más famosos por haber producido un desastre, una matanza en la región de Alemania. Estaban los quietistas, que sí hay que dejarse llenar por la fuerza del Espíritu Santo, que nos va a impulsar, nos va a mover a encontrar la santidad personal. Y luego estaban los espiritualistas místicos. Hay que mirar hacia adentro, la chispa divina que está en todos, y cuando encuentre usted la chispa divina, entonces usted será salvo. Luego de estos grupos, ¿se acuerdan que vimos que son tres? Anabautistas bíblicos propiamente dichos, los anabautistas espiritualistas, y están los racionalistas. Vamos a ver a los racionalistas antes de ver a los anabautistas bíblicos propiamente dichos. Los anabautistas racionalistas. Definitivamente los bautistas no somos descendientes de los anabautistas espirituales, de ninguno. Nosotros no somos del ala revolucionaria que malinterpreta las Escrituras, espero que no. Tampoco somos de los que creen en el Espíritu Santo como una fuerza que invade y que nos lleva a... Ni tampoco creemos en que hay que mirar hacia nuestra luz interior para encontrar una chispa divina. No, nosotros no nos derivamos de esos anabautistas. Los racionalistas surgieron especialmente en los países europeos de habla latina. España, Portugal, Francia, Italia, Rumania, los países propiamente de habla latina, con sus grandes lenguas internas, ¿no? Surgieron de ahí. La Biblia, para ellos la Biblia se somete a la piedad natural y a la razón como fuentes de autoridad. ¿Qué quiere decir eso? Que había que hacer el esfuerzo por portarse bien para entender las Escrituras. Si uno no hacía el esfuerzo por portarse bien, no podía entender las Escrituras.
Y para entender las escrituras, una persona que se había portado bien tenía que razonarla, buscarle la razones a la palabra de Dios. La palabra de Dios estaba allí y tenía que ser interpretada a la luz de la razón, en base a que la persona se está portando bien. Básicamente así era. Ellos fueron partidarios del bautismo de creyentes. De cierta manera, ahí sí estamos de acuerdo. Ellos llegaron a la hora de leer las escrituras y razonarlas, llegaron a la conclusión de que el bautismo era para creyentes, no para infantes, y que el bautismo era por inmersión cuando uno empezó a estudiar más el idioma, y por inmersión. Lo que nos hace completamente diferentes de ellos y por lo cual pudiéramos decir, no, nosotros no venimos de este grupo, es precisamente esa parte, la de la Biblia se tiene que interpretar a la luz de la propia piedad personal y de la propia razón. Es decir, creemos que la Biblia solamente puede ser, nosotros no creemos más bien que la Biblia solamente pueda ser interpretada a la luz de la razón y por gente que siempre se ha esforzado por portarse bien. En tal caso, la mayoría de nosotros no cuajaría en esta idea. Entonces, y además la Biblia, aunque ofrece argumentación, la base no es la razón humana, la base es los razonamientos de Dios que están por encima de los razonamientos humanos. Y eso tenemos que tomarlo siempre en cuenta. Hay muchas cosas que no podemos entender porque nuestro razonamiento es limitado. Y entonces confiamos en que el razonamiento de Dios es superior al nuestro, su sabiduría es completamente inmensa, infinitamente inmensa, y tenemos que confiar en que Dios es sabio. Entonces, podemos ver que el movimiento anabautista es muy amplio. Hemos visto solamente dos grandes grupos, los espiritualistas y los racionalistas. Y de los espiritualistas vimos a los revolucionarios, a los pietistas y a los místicos. Y de ninguno de esos grupos pudiéramos decir que los bautistas nos consideramos herederos de estos grupos. Y cada uno de ellos tiene sus herederos modernos. Todavía hay grupos de esos tres grandes grupos. Algunas veces han surgido congregaciones revolucionarias que terminan asesinando a sus miembros. Ese es un grupo de anabautistas tipo secta. También están algunos grupos que ven al Espíritu Santo como lo más importante y la Biblia está afuera. Si el Espíritu Santo trae nuevas revelaciones, empiezan a dar nuevas revelaciones. Ahí están, tienen herederos en el siglo XXI. Y los racionalistas han tenido herederos en un tipo de cristianismo universitario y básicamente un cristianismo intelectual propiamente. Entonces, con esto terminamos la clase del día de hoy. La próxima semana, si Dios lo permite, veremos a los anabautistas bíblicos propiamente dichos. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en este día por la vida que nos concedes. Te pido, Señor, tu bendición para cada uno de nosotros, que tú, Señor, nos ayudes, nos animes, nos fortalezcas, nos recuerdes que no es nuestra piedad personal, sino la santidad de Cristo aplicada a nuestra vida, la justicia de Cristo aplicada a nuestra vida, la que realmente rinde fruto en la vida de un creyente. Gracias, Señor, te damos por todas las bendiciones que tú nos das y te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente y primero Dios nos vemos el próximo viernes.